La oscuridad creció en el cielo nocturno, solo iluminada por los estruendosos truenos, tan fuertes que hacían temblar la tierra. Al menos así me han dicho que ocurre, por lo que así debió comenzar. Un proceso que ocurría cada cierta cantidad de años y que no parecía que fuera a dejar de hacerlo. Un proceso donde yo era el centro y el fin. Era mi regreso a este mundo. No importaba cuántas veces me detuvieran, ni qué estrategia usaran, siempre iba a volver. Volvía a ser el lobo con piel de cordero, caminando camuflado entre mis presas, y cuando menos lo esperaban, devoraba su carne y bebía su sangre. Sin quererlo, creaba admiradores, y queriéndolo, creaba a otros iguales a mí. Mis seguidores, quienes serían piedras en el camino de mis cazadores y a la larga serían quienes me traerían de regreso. Una vez finalizada mi llegada, quise saludar, pero ahí comenzaron las rarezas. Nadie se había quedado para recibirme. Pensé que era la primera vez que escuchaban o veían algo como mi llegada y se habían espantado, una pena que fueran así de tontos, no tengo respeto con ese tipo de personas. Olvide ese paso y continúe. Así como el desayuno, la primera comida tras mi regreso es importante y ese honor lo tienen los restos del sacrificio que me ayudó a volver. Por lo general una doncella, a mi preferencia virgen, realmente hay una esencia que se pierde tras el desligue completo de la inocencia y pureza infantil. La última vez que caminé por este mundo, no eran tan fáciles de encontrar ya, pero con tiempo se logra hallar a la extraña y aislada obsesionada conmigo y mi especie. Aunque nada obligatorio, también sirve un idiota que cree que ser un vampiro arreglará su vida. Ya dije cómo me llevo con los idiotas, pero tengo consideración en esos casos. El aroma a sangre impregnaba el lugar entero, quizás hubiese más sacrificios, mucho mejor para mí, así que me lancé al más cercano debajo de mí. Pero no llegué a terminar mi ataque. De haberlo hecho, mis dientes hubieran chocado con la losa de piedra vacía y sucia. Eso me enfadó. Con eso y la huida, supe que quienes me trajeron eran la categoría más baja de retrasados, incapaces de aguantarse siquiera el hambre al ver la sangre de los sacrificios. No habían dejado nada. Pero tampoco es que no haya pasado antes, y la solución en este caso era que, tras encontrarlos, mi primera comida a la vez sería una muestra de mi brutalidad y poder innato. Salí a buscarlos, al menos no fueron tan tontos para revivirme de día, y busqué explorando el pequeño asentamiento en medio del desierto en que había sido llamado. Y lo que encontré fue casi lo de siempre. Aroma a sangre, manchando todo el lugar, y monolitos. Me da igual qué nombre les pongan, sus casas, sus estatuas o sus asentamientos como la capilla pagana en la que regrese, no son más que piedras simples o compuestas, desde naturales a artificiales. Siempre les han fascinado, alguna vez escuché a algunos humanos hablar de energía a través de ellos. Las cosas que hace la imaginación, pero no encontré los cuerpos de las presas. Molesto, me dispuse a olfatear. Podía oler la sangre en el lugar, pensé que los seguidores que me llamaron seguían ahí. Busqué e incluso cavé en la tierra en caso de que creyeran que había salido el solo quisieran esconderse. Pero no logré encontrarlos. Más que rendirme, me aburrí. Igualmente ya los encontraría. De momento, observé a la lejanía monolitos imponentes en comparación a los diminutos al lado mío, y un conjunto así solo significaba una cosa. Una ciudad. Una granja de carne y sangre a disposición mía. No lo pensé más antes de correr y tener mi primera buena comida. Corrí. Mis poderes apenas tienen una ligera alteración hasta mi primera comida, no me fue problema. Me adentré más aún cuando logré ver algunas casas. Saltaba entre los techos para que ningún peatón me molestara, tenía ganas de jugar un poco. Entonces me decidí por una pequeña casa de todas y me detuve en el techo. Pude oler la sangre dentro, así que golpeé el techo, pise y silbé para atraer a mi comida y saltar como todo un depredador. El problema es que la presa nunca salió. Logré observar un auto bueno, no se veía polvoriento, una gran pérdida que llamaría su atención. Golpes y patadas que destrozaron la carroza metálica, todo un espectáculo destructivo. Pero no lo suficiente para mi presa o para un vecino. Por un segundo me sentí en el pasado, con ellos ocultándose sabiendo que estaba fuera. Pero no era así y yo nunca he necesitado que me inviten a pasar. Entré por la fuerza, emocionado por destrozar al primero que me cruzara. El problema es que eso no pasó. La casa estaba abandonada. No solo eso, pues revisé y al parecer di con un barrio abandonado. Tras inspeccionar, noté que no había agua ni luz. Pensé que había despertado al sur de África, me reí por pensar que estaban mejor y aún así seguían en lo peor, aunque mi teoría cambió un poco cuando vi varios libros en un idioma que identifiqué.
Y tras salir y poner un poco de atención a lo lejos, noté el colosal monolito, señal turística del lugar donde estaba, además de los otros que buscaban no quedarse atrás. Tenía un poco de sentido, estaba en la parte de la ciudad de la que nunca se hablaba, la parte que se intentaba olvidar, aunque al parecer se había logrado. Quizás les habían pagado a los del lugar para irse o quizás, y podrían permitírselo, usaron métodos más brutales, dejando las calles con este aroma a deliciosa sangre. Aunque debió ser muy rápido para que apenas quedaran restos de miedo. Sea lo que haya sido, sabía que iba a reírme cuando escuchara al primero decir que en Dubái finalmente solo había millonarios. Y estaba seguro de encontrar algunos si me paseaba, en especial si iba a aquel monolito colosal. Lo hice, pero las rarezas solo aumentaron. Para empezar, ningún tipo de luz artificial excesiva que me hiciera estar atento al cielo, ni coches lujosos recorriendo las carreteras, ni siquiera la flora, como las palmeras, que alguna vez dotaron a este lugar del aspecto de un paraíso vacacional. Parecía que en Dubái ya no había ni siquiera millonarios. No había nadie. Me concentré, aún podía oler la sangre, pero era muy débil, o estaba muy lejos todavía o era sangre que había estado, pero ya no. Tuve una teoría, pero se desmoronó cuando no capté radiación con mi olfato y tengo buena experiencia en ello. Y mientras reformulaba, escuché por primera vez. Un silbido llegó a mis oídos, aunque, extrañamente, no podía identificar de dónde provenía. Elegí seguir acercándome a mi destino mientras observaba a mi alrededor. Quizás eran mis seguidores jugando como niños, aunque eso no explicaba muchas cosas. Me logré acercar ante la estructura principal y fue a tiempo. Cuando vi el cielo, noté que mi némesis iba a abrir su ojo en poco tiempo, aunque ya me había hecho una idea de qué hacer. Hice algo en lo que tenía práctica desde hace tiempo y por semejante estructura, podría ser usado fácilmente. Mi enemigo no es el día, sino su brillante ojo. He podido caminar tranquilamente en días muy nublados, así que noté el brillante este y conociendo mi ubicación, predije la trayectoria del sol por el resto del día. Y tras hacerlo, me acerqué a la estructura. Aquel edificio de más de 800 metros de alto, formado similitud de una himenocallis blanca. Yo no veo el gran parecido, pero si algo tiene de flor son los tres sobresalientes en su base y tras ubicarme entre esos dos pétalos con la gigantesca punta sobresaliente cubriéndome, no tenía mucho de qué preocuparme. Esperé y esperé. No era un mal día, aunque al parecer no fue suficiente para cualquiera que quedara en la ciudad. Mientras observaba la sombra, nuevamente lo escuché. Aunque esta vez creí captar de dónde venía, aunque me extrañe, pero de todas formas giré hacia mis espaldas y hacia arriba. Lo observé, todo había sido tan extraño que pensaba que podría haber sido él, aunque siendo más lógico, era algo simplemente ligado al sonido. La brisa, las corrientes de aire cruzando a través del monolito similar a una flor. Tiene sentido no haberlo notado, mi piel no siente realmente las brisas frías o el calor veraniego, aunque aprendí a relacionar situaciones, pero si no es el rayo proveniente de aquel astro, no me hace nada. Aunque algunos de mis seguidores dicen que conservan esa capacidad aun cuando son convertidos, pero creo que solo se lo imaginan. Son humanos después de todo y, como dije, la imaginación humana es fascinante. Y mientras recordaba eso y veía aquel monolito pseudo-floral, nuevamente me pregunté una cosa y por si acaso a él también. ¿Por qué les obsesionaban cosas como esas? Entiendo algunas fascinaciones por lo grande, desde las canales hasta otras materiales, pero con cosas como estas han sido especiales. Yo los vi desde el comienzo. Recuerdo a sus más tontos antepasados dejar de luchar y unirse por primera vez porque uno encontró la roca más grande del lugar. Supongo que asociaron que fuera más grande con que fuera especial y se unieron por primera vez para levantarla en vertical. Con su lenguaje la dotaron de cualidades casi divinas, relacionaron su levantamiento con ciertas cuestiones, la admiraron e hicieron lo mismo con otras iguales, y las costumbres e historias se las pasaron a sus hijos y estos a sus hijos. Y desde ahí no han parado, aunque con una simple mirada se notaba una mejoría. Hace incontables años, nada más que rocas grandes, ahora cosas como el Burj Khalifa, 800 metros. Hotel, residencial, centro turístico, complejo de oficinas. Su base de hormigón reforzado para sostener desde cierto punto aquella punta fina, pero pesada de acero. En escalera de caracol para dar pelea a los vientos de las alturas. Oh, sabía un poco sobre él, sí.
No podía no hacerlo. Cuando me fui y volví, y él estaba, me imaginé que terminaría como el intento más famoso hace muchos años. Está bien, fue un logro para su época, aunque no se compara. Hoy en día se ha estimado que apenas midió 100 metros de alto, aunque en su momento pareció kilométrico. Se unieron de nuevo, esta vez para llegar alto, más allá de las nubes, llegar al cielo y encontrar al amigo imaginario que todo el mundo compartía. Le pusieron una base cuadrada, no estuvo mal, pero a diferencia de ti, Burg, su hormigón no era reforzado y no tomaron en cuenta muchas cosas que contigo sí. No fue nada más que la pura lógica la que tiró abajo la Torre de Babel. O tal vez Dios quiso enviarme un regalo a mí, porque, aunque quede entre los escombros, no estaba tan atrapado como otros. Solo pensarlo me hace recordar que tengo hambre y sed. ¿Y tú, Burg, lo lograste encontrar? Le pregunté para pasar los segundos. ¿Puedes callarte o silbar? Realmente no me importa y, por lo visto, tampoco a nadie. Finalmente volvió a ser mi turno de gobernar el lugar, y podía continuar mi búsqueda. La verdad, por la pequeña experiencia que tuve ocultándome, recorrí un lugar con algo de nostalgia y creí que no sería un mal destino. De paso podría seguir explorando. Puedes caerte cuando me vaya, no creo que hagas ruido. Encontrarán otra roca más grande. De todos modos, esa fue la despedida y me fui. En mi camino aproveché para continuar la búsqueda. Entré a casas, grité nombres, seguí buscando. Pero el resultado era el mismo, simplemente no había nadie. El olor sangriento persistía cuando me acercaba a cualquier ciudad o asentamiento, pero no lograba encontrar la fuente. Me rendí. Lo atribuí a mi cerebro muerto con hambre, recordándome cuál era mi comida en caso de que lo hubiera olvidado. Era la primera vez que no tenía comida a poco tiempo de regresar. Era muy probable que la respuesta fuera parecida a lo que imaginé. Me dio rabia cuando pasé por Jordania, pero sobre todo cuando pasé por Jerusalén. Por lo general habría encontrado gente escondiéndose y acorralándose por ahí, a mi merced, sollozando en sus últimos momentos, muy divertido. Incluso podía solo quedarme parado y más temprano que tarde hallaría una patrulla que creería tener poder sobre mí y para mí no serían más que un buffet. Se puede decir que su conflicto los mató, aunque no como creerían. Menudo conflicto. ¿Qué son? ¿Colonizadores? Hace tiempo que el mundo ya no se pelea por el territorio como ustedes y los pocos que lo hacen, curiosamente, pueden considerarse atrasados en el tiempo igualmente. Tierra Santa, las Malvinas, la salida al Pacífico. México es el único resentido sobre Texas, y entre este y Norteamérica creo que es fácil ver la diferencia. Toda obsesión lleva a la ruina, en especial si es con el pasado, aunque es gracioso considerando a dónde me dirigía. Corrí y corrí, aplicando la misma técnica de aprovechar la sombra de los monolitos cuando era necesario y cuando podía, volvía a correr. Supe que estaba cerca cuando el suelo pasó a ser puramente de arena. En los desiertos de Egipto, o en cualquier desierto en general, sin edificios que dieran sombra, ya no podía aplicar el mismo truco, pero así como mi dominio iba a ciudades pobladas, también estaba en las áreas más desoladas, y un rey conoce bien su reino y cómo interactuar con él. Tan solo fue estar atento al cielo, a que las brillantes pecas de la noche me advirtieran que era momento de cavar, y cuando llegaba el día, no pudo encontrarme y no tenía forma de buscar debajo de la tierra. Aunque no era una estrategia perfecta, pues bajo la oscura tierra y sin sentir la temperatura, la única forma de saber si era de día o no era contar los segundos o, para no trabajar en vano la mente, cada buena cantidad de tiempo sacaba una pequeña porción de un dedo. Si sentía magma volcánico quemarme, no era hora de salir. Si no sentía nada, era mi turno de vagar. Entonces hubo un momento en que pensé que lo había arruinado, cuando, a pesar del cielo nocturno, vi a lo lejos y noté el brillo. Y si yo tenía al sol a la vista, este también me tenía a mí. Pero no solo mi dedo no se había quemado al sacarlo, sino que mi cuerpo permaneció intacto aun cuando pasé segundos viéndolo, así que no era el sol. Pensé un poco y llegué a una conclusión: tal vez era un faro. ¿Qué hacía un faro en medio del desierto? No me lo cuestioné realmente. Solo sabía que cualquier faro servía para atraer y seguro ya habría atraído a algunas cuantas presas que me esperarían hasta que llegara y me alimentara de ellas. Carreras, el brillo se hacía más intenso y grande conforme me acercaba. Un juego del escondite con mi némesis y otra carrera y finalmente había llegado. La ciudad donde todos habían sido llamados, quizás para escapar de algo peligroso, aunque no contaron que el peligro esta vez llegó a ellos. Y me adentré en una casa. Y me adentré en otra. Y en otra. El resultado fue el mismo que en mi primer destino y en todo mi camino, aquel faro no había cumplido su función. Aunque, ahora teniéndolo de cerca, noté que no era un faro, o no el que yo creí.
Corrí saliendo de la ciudad y acercándome a aquel brillo, ahora con una forma muy específica, y una vez estuve a sus pies, todavía no podía creerlo. Si en Dubái e Israel por un segundo pensé que estaba en el pasado, en ese momento realmente me lo planteé. Había sido hace tanto tiempo que dejó de ocurrir que hasta yo había olvidado que podía hacerlo. Pero ahí estaba. El enorme y más famoso faro de Egipto. La pirámide de Giza volvía a reflejar el brillo blanco de la luz de la luna. Hace tiempo que no la veía así. El sol salió, pero no se detuvo mi admiración, en especial porque, si el Burj Khalifa no estaba hecho para aquella sombra y logró protegerme, el sol no era nada contra un tipo de monolito construido en parte para proyectar una sombra protectora sobre aquellos como yo. Las pirámides eran construidas por esclavos, mayormente los nubios, y su función era muy clara. Eran la tumba de sus faraones o asumían su función de monolitos y servían para rendir tributo a sus propias entidades. Aunque debería tenerles algo de respeto, gracias a ellas tuvimos la excusa perfecta. Enviados de Ra, sus más fieles seguidores, eso dijeron los predicadores, y nuestros amigos de clase alta. Honsu toma el lugar del padre Ra cuando éste imbuye de su poder a sus hijos, y los envía para ayudarnos a darle tributo a él y a todo lo sagrado, y ellos devuelven el poder para que Ra pueda admirar nuestro progreso. Claro, no encontrarás nada de eso en los libros oficiales, pero si ni siquiera han adivinado cómo los esclavos lograban hacer su pequeña parte, menos cerca están de saber qué parte hacíamos nosotros, aparte de castigar a los esclavos flojos o molestos o que intentaban robar el poder de Ra, como excusaban más los propios egipcios que nosotros. Pero la de Giza fue algo distinta. Si no han podido descifrar el secreto de las versiones más simples, que no esperen que les diga el secreto de ella. La pirámide de Giza fue creada, quizás en parte realmente para honrar a Honsu y la compañía que proveyó a los seguidores más leales de Ra mientras construían otras, pero sobre todo y la que sí se conoce, fue para ser un faro de la grandeza de Egipto y su reino, y que los demás, incluso a kilómetros, pudieran ver esa grandeza. Y así se acercaron visitantes, enemigos y nuevos esclavos, y parte de ellos acabó en mi estómago. Fue suficientemente bueno para que algunos de mis seguidores se quedaran aun cuando yo me aburrí y me fui. Por lo visto siguieron trabajando. Aún así, buenos recuerdos, lo suficiente para que incluso me abstenga de seguir humillando a mi rival y decidiera tener un buen descanso bajo la arena de aquel faro, de momento apagado, y despertar bajo su brillo cuando llegue el momento. Bajo tierra seguí pensando en esos días y los comparé con estos días extraños. Aunque esos tiempos no estuvieron exentos de una rareza. Quizás eran devorados sin que otros supiéramos, incluso yo llegué a pensar que me mentían y los castigué, pero si yo y mis seguidores no habíamos comido tanto, ¿dónde habían acabado algunos esclavos? Tal vez escaparon. Pero ¿dónde iban algunos de mis seguidores que desaparecían de un día para otro? Tal vez los egipcios no eran tan fanáticos ciegos y alguno debió sospechar y atacar en secreto, aunque los demás callaron su voz. Y por eso, alguna vez, uno de mis seguidores era el desaparecido. O tal vez solo se quedaron en la pirámide y los otros se creyeron realmente hijos de Ra y quisieron ver a papá. Es sorprendente la cantidad de veces que la solución es la más simple. Y en medio de mi pensamiento, escuché algo. Pasos. Pasos pesados. Más bien, pasos arrastrando arena. Alguien estaba caminando en la arena, quizás los mismos que devolvieron el brillo a la pirámide, pero sobre todo, alguien que despedía ese ligero aroma sangriento, alguien que podía ser comida. Salí sin pensarlo, listo para devorar, sin comprobar nada antes. Al menos no caería en un mal lugar. Porque si había alguien fuera, seguro era de día. Pero me equivoqué o quizás no tanto. Porque era de noche de nuevo y no había nadie. Me enojé bastante e incluso el brillo de la pirámide no ayudó. Tenía que haber alguien, lo sabía, de algún modo. Alguien tuvo que caminar sobre la arena, alguien tuvo que devolver el brillo a la pirámide, alguien tenía que haberme llamado, alguien tenía que oler a sangre, alguien tenía que ser mi comida. Maldición, recordarlo me hizo notar que en serio tenía hambre y sed, mi cabeza iba a estallar de rabia. Pero no ganaría nada así. Tras ver que la pirámide estaba sellada, sin entradas, no me quedó más que admirar un poco más aquel brillo y despedirme para continuar. Pero algo bueno salió, porque si ya había visitado un buen lugar, no estaría mal visitar el mejor de todos en cuanto a recuerdos. Nuevamente, en el camino podría continuar mi búsqueda. Y así me adentré nuevamente en el desierto, con un nuevo destino y camino por recorrer. Sentí un poco de tristeza cuando aquel brillo desapareció en la lejanía. Libia, Siria, Líbano, Turquía.
Poco puedo explayarme sobre lo que encontré allí aparte de más monolitos vacíos, más silbido del viento pasando entre ellos, y más olor leve a sangre. Aunque pude ignorarlo, tengo que admitir una vergonzosa realidad. Por Turquía, comencé a lanzar mordiscos al aire. Creí que tal vez me fallaba la vista o algo se alteró en mis poderes y en realidad había presas, pero no las veía. No funcionó, solo quedé como un tonto. Bulgaria, Serbia, Croacia. Lo mismo en descubrimientos, pero no en teorías. Fue por ese camino que llegué a una conclusión. No será la radiación de una bomba atómica, de haber sido una de hidrógeno, ya hubiera encontrado el punto cero donde sí habría destrucción. Pero si algo ha obsesionado más a los humanos que sus monolitos han sido sus resorteras. De lanzar piedras a gran velocidad a disparar trozos de plomo cada vez con más eficiencia, hasta lanzar plutonio y uranio en un gran estallido. Era muy probable que finalmente hayan encontrado algo mucho mejor, capaz de dejar sus preciados monolitos, pero acabar con personas, animales y plantas. Si así era, solo había 3 lugares que seguramente hubieran sido los responsables, y uno de ellos sería mi siguiente destino, pero de momento tenía uno al que llegar antes. Y llegué. Ni la basílica construida sobre tierra manchada en la que intentaron imponer su propia historia. Ni la capilla llena de grafitis irónicamente pintados por un homosexual. Ni siquiera la versión más grande y perfecta, capaz de tener a 150.000, cuya fama se perdió cuando más de 1000 estúpidos murieron por la caída de unas escaleras. No, eso es parte de lo que ustedes dejaron, pero no representa perfectamente cómo eran. Si de alguien era el honor, era de ese famoso bastardo. No solía sentarme en las gradas, ni siquiera en espectáculos nocturnos, aunque sí recuerdo cuando todavía estaba en construcción, cuando Tito me habló de lo que haría. Tenía que verlo. No recuerdo el nombre del tipo al mando, pero sí sus palabras. Será inimitable. Será como ninguno. Algunos intelectuales ya están creando sus obras para presentarlas en cuanto se termine eso, me dijo. No es mi estilo, pero suena interesante, le respondí. Oh, pero también será de su agrado. Me han hablado de su preferencia, mi modesto amigo, no se decepcionará. Aquí también se llevará a cabo el mejor entretenimiento, aquel que está en estrecha relación con la justicia del rey. Este será el escenario donde todo aquel que alce su mano contra esta hermosa tierra será arrojado a las bestias. La sangre de los bastardos, los traidores, los malagradecidos, su sangre pintará y limpiará este hermoso coliseo. Su sangre también pintará el lugar y los gritos darán voz a tal maravilla. Doy mi vida a que se seguirá usando por 1000 años. El coliseo se alimentará de los injustos y vivirá por siempre. Está claro que no llego tan lejos o no como él creía, pero en ese tiempo sí que cumplió mis expectativas. Conversamos un poco, recuerdo que también me dijo otra cosa cuando le pregunté, ¿por qué no seguir el modelo griego? ¿Por qué no hacerlo en una cueva donde el eco rebote y una voz resuene como 3 voces? Porque somos mejores que eso. El coliseo es un círculo perfecto, se llenará hasta desbordar. Cuando unos griten, su voz irá hacia el centro y se encontrará con otra que viene desde el otro lado. Para darle paso se moverá y se encontrará con otra y le dará paso y está también. Las voces no pararán y una voz será como 10 voces. Desde los más bellos teatros hasta los más brutales espectáculos. Y puedo decir que funcionó. Como dije, pocas veces me sentaba en las escaleras, pero los gritos eran tan fuertes, su sed de sangre era tan grande que me pregunté si no los había convertido a todos algún momento. Pero no, la respuesta simple es que, el Coliseo romano no pudo ser más romano, hasta el día de hoy teniendo ese olor sangriento tan característico de un lugar atroz. Incluso desde la propia construcción. Los griegos buscaban cómo adaptarse al suelo o al ambiente para construir. Los romanos, creyéndose el mismo César en sus conquistas por el mundo conocido, arrasaban cuanto era necesario para construir encima como querían, no importaba qué o quién estuviera estorbando. Y yo los vi mientras me codeaba con la élite más grande del momento. La cantidad de hombres y mujeres ricas que pasaron por mi estómago esos días nunca serán olvidados por mí, por mis seguidores y por quienes me temen. Pero una cosa que me gustaba mucho e incluida a este coliseo, era pasearme por las catacumbas donde estaban los prisioneros. Cuando uno no conseguía la victoria y no era ejecutado en ese momento, se lo llevaba a las catacumbas a servir de ejemplo para los otros. Poco a poco anhelaba agua y comida. Llegaba el punto en que hablaban con sus madres o hermanos, aunque estos no estuvieran presentes, quizás estaban muertos. Y no, yo no me comería a semejante basofia de ser humano.
Pero mi momento favorito era cuando había un acto que podía ser considerado empate o cuando el gladiador salía victorioso, pero habiendo dado un muy mal espectáculo. Como había ganado no podían arrojarlo a las bestias de nuevo, pero sí podían llevarlo a un pasillo largo sin decirle qué más hacer. Y entonces él correría, buscando el final, creyendo que era libre. Solo que al final del pasillo había una bestia diferente a los leones. Comida fresca. Comida fuerte. Comida digna. Agua roja de vida. Maldición, cuánta hambre tenía. Llegué al punto de descubrirme tratando de sacar sangre de mi propio labio. En pos de seguir mi búsqueda, simplemente salí del lugar. Los buenos tiempos, le dije antes de irme. De paso me llevé parte del ladrillo para comerlo. Sabes que tienes un hambre abismal cuando tu cerebro muerto llega al punto de darle un pequeño, pero obviamente inexistente, gusto sanguinolento a una mísera roca, pero me sirvió para afilar los colmillos los primeros pasos a mi nuevo destino. Rumania, ahí también hubo buenos momentos. Me apoderé de esos monolitos llamados castillos y los convertí en mi sede. Gracioso, una de las principales razones de crearlos era protegerse de algo como yo. Ahora siguen ahí, gritando que yo existí. Incluso el silbido que había estado escuchando de vez en cuando de algunos monolitos, ahora se sentía personal, como si el castillo me llamara a entrar, aunque hubiera sido una tontería sentarme a morir en lugar de hacerlo buscando alimento, así que seguí. Un monolito mecánico a la diversión, quizás. No lo sé, pero no pude evitar visitar aquella rueda de la fortuna en mi paseo por Ucrania. De aquí viene buena parte de mi experiencia con la radiación, la sangre agridulce de las personas y animales de Pripyat fue bienvenida desde el principio, la bebería otra vez de tener la oportunidad. Aunque debo admitir que tras pasar por ahí, mi cuerpo se sintió raro. Era como un leve hormigueo. Tal vez mi cuerpo estaba tan débil que la radiación lo afectó de alguna forma, pero ya lo solucionaría. Lo haría. Finalmente llegué. Rusia. Hice lo que debía, exploré cuanto debía, obtuve los resultados de mi búsqueda y, antes de irme, solo había una cosa que sentí la necesidad imperante de hacer. Pasé por sus 200 escalones, me puse frente a ella y se lo dije. Menuda dama tenemos aquí. Mira esa fuerza, mira esa altura. Tiene la belleza de una madre que protege a sus hijos, la de una amiga que está a tu lado en el peor momento, la de una guerrera honorable con su espada. Los que te trajeron dicen que fue todo un parto, 85 metros de altura difíciles por tu pose curva. Incluso todo por lo que has pasado. Casi te caes, pero no porque te fueras a rendir, sino por los cambios en la tierra y no estar bien fijada a tu base. Y tu espada tuvo que ser cambiada, pero no porque no pudieras alzar el titanio, sino porque haría estallar tu mano. Pero bueno, no se puede esperar menos del símbolo de una nación obrera y luchadora. Ese fue el largo anticipo y luego vino el impacto final. Aunque, es un poco raro cómo te esfuerzas en decir que eres diferente a ella, pero ya que estamos solos, puedes confesarlo, no le diré a nadie. Digo, es obvio, sin olvidar a tus compañeros. Esos dos tipos muy detrás de tuyo, el granjero y el caballero, que forjan la espada en la fragua estrellada y te la entregan para que los guíes a la batalla. Y el otro, con el bebé que honra a los caídos y le cuenta a su hijo historias guerreras para que él las grabe en su corazón. Y ese niño irá detrás tuyo y crecerá aprendiendo a forjarte otra espada porque se olvidó del cementerio que tú y el otro tapan. Porque él recoge la espada sin filo y tú tomas otra nueva. Y una vez con ella, llamas de nuevo a la lucha. Y sigues así, burlándote y bebiendo la sangre de un pueblo al que solo le queda su honor guerrero y un montón de boca para recordar sus días de gloria ya envejecidos. ¿No es por eso que estás en el otrora Stalingrado? Es por eso que deberías ser más honesta, mandando a otros a la tumba para quedarte con todo el beneficio y la gloria. Por más que lo niegues con fervor, la verdad es que al verte me recuerdas a la bonita vecina de la otra calle. Los opuestos se atraen, ¿no? Piénsalo, yo voy a reunirme con ella, le daré tus saludos. Me reí orgulloso mientras me retiraba y comenzaba el camino hacia mi nuevo destino. No revisé China, ya había asumido que toda la parte oriental había caído, por lo que solo quedaba otro lugar a donde ir. Pero conforme corrí, poco a poco me di cuenta de que el verdadero chiste era mi situación, hablándole a rocas grandes, buscando ocupar la parte de mi mente que ansiaba carne y sangre, cansado, irritado. Mi fuerza y velocidad habían disminuido. Fue molesto el deseo de dormir incluso de noche, supongo que para guardar fuerzas o reponerlas, pero sin un sustento, no serviría de nada. Estaba en un punto bajo. Un punto muy bajo. El punto en que los humanos hacen las cosas más estúpidas, y yo tengo apariencia humana.
Esa es la principal razón de por qué me dirigí primero hacia el sur. Eso es todo lo que puedo destacar durante el recorrido. Por un momento me pregunté si no fue en realidad que los humanos encontraron la forma de fusionarse con monolitos. Y, viendo a dónde me dirigía, me reí por la inmensa coincidencia. Y tras un buen tiempo llegué a aquella colina rocosa. No la que todos conocen ni la que frecuentan si se habla del tema, sino la real e ignorada, cosa graciosa teniendo en cuenta de lo que se trata. Y ahí me detuve y comencé a hablar. Llegaba físicamente muy tarde, pero supuestamente decían que aún seguía allí. Curioso. Se podría decir que vengo de hablar con alguien similar. Pero no, en realidad se queda muy detrás. Porque aun si nos unimos ella, yo y la otra, aún así, creo que no te superaríamos. La cantidad de muertes en nuestro nombre palideció ante la tuya hace mucho, pero eso seguro ya lo sabes. Supuestamente sabes mucho. Entonces supongo que sabes de nuestras similitudes y diferencias. Digo, ambos tenemos seguidores cuestionables, pero desde hace mucho que son ellos los que vienen a mí, sin necesidad de mandar a que otros los atraigan. O nuestra relación con la carne y la sangre. Tú la pusiste en la mesa y yo la comí, y no puedes juzgarme por eso. Aunque si lo harás tras esas palabras quise irme, pero me di cuenta de que no tendría sentido venir para no hacer prácticamente nada. Y, viendo mi decisión estúpida de siquiera ir en primer lugar, me volví más estúpido que nunca. Mira, si sabes tanto, seguro sabes que soy así o sabes de mi situación. Sabes que tengo hambre, sabes que tengo sed. Sabes que no estoy seguro de si el viaje valdrá la pena o si encontraré la solución. Y por eso, luego de incontables años en serio estoy muy inquieto como dije, estaba en mi punto más bajo en ese momento, pero una vez toqué el fondo, pude comenzar a levantarme un poco. Mira eso, otra similitud. Estoy en mi momento más bajo y tú estás ahí para aprovecharlo. Bien jugado. Aunque creo que hubiera sido mejor seguir tus reglas y dejar a los que no elegiste para que llenaran mi estómago por toda la eternidad. En caso, claro, de que haya sido como tú supuestamente lo dijiste. No lo tomes a mal, sé que exististe, pero estaba ocupado en ese momento como para fijarme en otro loco o político que buscaba hacer temblar el imperio. Ni siquiera tu muerte fue única, era el método más común por esos días. Romanos, ambos los conocemos. Pero si es cierto que después de ti, todos enloquecieron y entonces, aún ascendiendo por esa fosa profunda de hambre, sed, miseria y algo de temor, creí que no estaría mal contar algo. Eso es lo que no entiendo de ellos. Aunque ellos tampoco lo saben. Esto supuestamente lo sabes también, pero nunca se lo he contado a nadie y parece que no habrá otro quien lo escuche, aunque contigo eso es debatible, pero me da igual. Aunque te obligaron a cargarlo, fueron ellos quienes te fusionaron y quienes con cuerdas te levantaron. Y mientras eras suspendido, toda la masa que te vio y toda la que lo supo después, no vio a un hombre y una cruz de madera de pino. Ellos vieron y recordaron en lo más profundo de su ser, cuando sus más antiguos abuelos levantaban rocas, y supieron qué hacer. Tomaron tu figura e hicieron cruces de roca que podían llevar a todas partes. Te convirtieron en un monolito y luego te llevaron con ellos. Y a ese monolito, como hicieron hace mucho, se arrodillaron, admiraron y pidieron. Nunca se han puesto de acuerdo en que salvo por una ocasión que yo conozco bien. Antes de ti ya había quienes creían que podían alejarme con agua sagrada del río, de no sé qué o que podían hacer una cruz con paja o madera e invocar la fuerza de sus amigos casados. Se podría decir que funcionó, me hacían reír lo suficiente para que les diera una muerte rápida. Pero luego viniste tú y tu transformación. Y sabiendo que había algo como yo ahí afuera, se pusieron de acuerdo finalmente en algo. Y fue entonces que, después de cierto tiempo en que tardó en establecerse la idea, un día uno de ellos quiso detenerme con agua bendita y me atacó. Y esa fue la primera vez que me quemó y habiendo quitado ese fragmento de mi mente, era hora de seguir, aunque no me iba a ir sin tener la última palabra y siendo yo mismo de nuevo. ¿Y cómo sé que fuiste tú? Porque mis debilidades más populares provienen de los tiempos de la Inquisición y es por eso mismo que dichas debilidades ya no me afectan tanto. Tu popularidad ha caído desde esos días. Pero, por cómo son ellos, sé que pronto encontrarán otra roca a la que volverán especial y ese día todo cambiará de nuevo y esa fue mi despedida antes de dirigirme un poco al norte y luego al noroeste. Movido por mi deseo de encontrar comida. Tan concentrado en ello que ni siquiera había pensado en cómo llegaría. Pero quizás mis palabras en aquella colina rocosa no fueron en vano.
Tal vez fui escuchado y tomado en cuenta y como recompensa, o quizás por pura suerte, encontré un barco con el combustible aparentemente lleno. Lo inspeccioné, era del mismo tipo que eran antes de irme por última vez. Del mismo tipo que sabía manejar. Y con aún más suerte o lo que fuera que me estuviera favoreciendo desde que llegué, logré ponerlo en marcha y partir rumbo al océano. El viaje no fue nada bonito. Llegó el punto en que sentí náuseas. Nunca había sentido náuseas en el océano y menos en uno con olas tan pasivas. Las olas no estaban a mi favor ni en mi contra, parecía que ni siquiera estaban. Podría decir que lo único que movía el barco era el motor y mi guía, y, por ende, el barco solo se podía mover la mitad del tiempo de lo que podía. Porque aún en medio del océano, el ojo del día no descansa. Y así mi mundo entero se convirtió en guiar ese carruaje acuático en noches abismales, donde mi ansia y desesperación por hallar comida hacían que incluso mi vista no pudiera concentrarse lo suficiente. Hubo momentos en los que dudé si me había mantenido en la dirección adecuada, sobre todo por aquellas noches donde la monotonía me causó pereza y apenas encendí el motor. Hubo noches en las que imaginé que iba a encender el barco solo para hallar que ya no tenía combustible y el hotel barato que era aquel crucero se transformaría en una prisión cuya única salida era la que por varios momentos pareció la más obvia. Llegó el punto en que mi cerebro estaba tan deseoso de llegar y comer que fui obligado a mantenerme despierto y esperar a que el último rayo de sol se vaya para inmediatamente continuar. Pero el sacrificio dio sus frutos, pues una de esas noches, pude divisar una gran masa en la lejanía. Y aunque necesite dar una vez más espacio al sol, finalmente llegué. Débil, cansado, molesto, fatigado, hambriento, sediento, pero con un pequeño empujón tras llegar. Pensándolo unos segundos, así fue como llegaban antiguamente los extranjeros a la tierra de las oportunidades. No esperé más para adentrarme en aquel continente y volver a mi búsqueda, una ahora puramente guiada por los instintos. Cazaría cualquier vida que encontrara, aun si era una trampa. La sangre me parecía más presente, aunque el silbido del viento también. Busqué y busqué. Mi mente ni siquiera se concentraba en ubicarse donde estaba, ni siquiera llevar el tiempo. La noche pareció eterna, aunque algunos fragmentos de mis escondidas del sol estaban, aunque ya ni siquiera podía decir si fue bajo los mismos edificios que veía. Pero, independientemente de todo, terminé llegando a la horrible conclusión. No importaba cuánto buscara, no había nadie. Nunca me había sentido tan mal. Si me hubiera alimentado de algo, seguramente hubiera descubierto si mis lágrimas eran agua o sangre, pero no por eso me detuve de expresar todo mi enfado y tristeza. ¿A dónde se fueron todos? Grité con las fuerzas que tenía, esperando que alguien escuchara. Y, al parecer, funcionó. Escuché primero, relativamente lejos de mí. 2 pasos retrocediendo y el segundo pude ubicarlo mejor. Mi vista se volvió la de un halcón y lo pude ver. Asustado, confundido, igual que yo, pero a diferencia de él, yo no era una presa, sino el depredador. Como prometí, no me importó que fuera la única compañía que hubiera, me lancé dispuesto a la caza. Aunque mi velocidad ya no era la misma y esta vez el bastardo se pudo escapar, pero rápidamente lo volví a ver. Fue fácil, el muy tonto caminaba. Aunque entonces mi mente recobró algo de sentido. Caminaba. Y no era el único. Pero yo no estaba caminando. Pero ellos sí. Ellos, el niño y su familia completa. Y no era la única. Eran muchos más. Todos caminando, unidos y decididos a caminar. Ignorándome, como si no fuera real o como si ellos no fueran reales. Me pregunté si es que había enloquecido. Y, sin poder asegurar esa posibilidad, había algo que cumplir. Como lo dije, su mente e imaginación es lo más peligroso y si todos ellos se juntan y deciden que van a caminar, es casi imposible no hacerlo también. Y mi mente estaba muy débil para resistirse a esa mente colmena. Perdí de vista a la familia, pero fue lo de menos. Anclado a caminar, mi mente pudo ocuparse de concentrarse un poco en algunas calles. Y entonces vinieron fragmentos de memoria. Reconocí una calle como aquella donde encontré a un tonto que creyó que podría ser cantante. Otra donde encontré a un tipo que no comprendió que quien arriesga también puede perderlo todo. Otra donde una chica creyó que podría sacar a pasear a su perro de noche sin ningún peligro. Y así fui reconociendo el lugar. Hasta que finalmente llegué al destino al que nos movíamos. Era tan obvio, pero estaba fatal y solo entonces pude asegurarme.
En cuanto mi mente la vio, pudo olvidarse del ancla que tenía y concentrarse en aquel monolito tan especial. ¿Esto es tu culpa o es un juego entre todos? Le pregunté estando a sus pies. Tomaré eso como un tal vez. Aunque, bueno, no podía esperar menos de ti, te conozco desde hace mucho tiempo. Ni siquiera hablo de cuando tu bronce tenía el verdadero color del bronce, sino mucho antes. Aunque sí que has cambiado y para bien. Una mujer, intelectual, pasiva, diplomática, una estrategia perfecta. Sigues gritando a los de afuera que todo lo malo se irá y que sus sueños se cumplirán una vez crucen a través de ti. Y te deben creer porque tú tienes la corona y tienes el faro entre la oscuridad. Familia, amigos, costumbres, un sacrificio menor por tener un lugar. Y es increíble ver cómo todavía logras atraerlos. Recuerdo cuando eras un hombre e incluso ahí ya lo lograbas. Aunque ahí tu error fue estar al lado del campo de entrenamiento del ejército, justo eso los hacía dudar, pero ya no. Ahora incluso yo he caído. Vine aquí creyendo que sería la solución y creo que estoy peor que nunca. Igual que los desprevenidos en Rodas, igual que ellos aquí. A fin de cuentas, por eso te resucitaron, para que pudieras traerlos y que sean peces alimentando a los pescadores. No hables así, vampiro. Me congelé. No por la firmeza con la que habló la voz, sino porque, al girar, no solo pude ver que sí se refería a mí, sino que pude ver un paquete sanguíneo andante, con un corazón latiente, venas y arterias jugosas, todas dentro de una muy dulce carne. Era un cazador, como los que siempre me enfrentaban. Graciosamente, una salvación. ¿Eres real? Pregunté acercándome para confirmarlo por mí mismo. ¿Qué está pasando? Soy real y tu pregunta no tiene sentido. Solo es el ciclo natural. El mundo cada día se esfuerza por llevar el mensaje correcto y nosotros lo tenemos. Sigue adelante con nuestra carne, sangre y espíritu. Tenemos que mantener vivo el verdadero faro de la esperanza. Tenemos que hacer que dejen de ir con la mujer de la espada al otro lado. Tenemos que hacer que dejen al falso Mesías, que está al sur y vengan a la verdadera tierra prometida. La locura dicha fue tal que pude olvidar mi hambre un momento. ¿De qué demonios hablas? Mejor olvídalo, vampiro, ve a la capilla pagana que siempre frecuentas y dale tu esencia. La libertad no la necesita, no doy mi esencia o lo que sea a nadie ni nada. ¿Y por qué daría algo por la piedra que me escupió aquí? ¿Te escupió? Si tú no me invocaste, no sé quién pudo hacerlo. El cazador pareció temblar, paralizado, como si finalmente se diera cuenta de lo que soy y supiera la opinión que estaba teniendo de él. Pero entonces me acerqué más y dijo unas últimas palabras. Si nadie te invocó y no estás aquí para servirle a un protector, y dices que fue la capilla quien te trajo por sí sola, entonces solo puede significar algo. Eres su hijo. Vi cómo giró para atacarme, por un segundo vi sus ojos horrorizados de algo como yo, aunque más parecía horrorizado de que no hubiera sucedido en su lado. Pero no pudo hacer nada, me lancé y lo maté de un mordisco certero. Masticable, deliciosa, sabrosa, su carne y su sangre llenaron mi estómago y, por primera vez luego de regresar, tuve algo de paz. Estaba listo para levantarme y dejar atrás cualquier locura que se haya producido en mi desesperación. Peor, algo pasó. Como si hubiera sido envenenado, mi cabeza estaba a punto de estallar. Mis sentidos se reactivaron de forma desastrosa. En lugar de todo, me sentí más débil que antes. Y entonces abrí los ojos. Y aquella locura no se había ido. Es más, ahora podía concentrarme mejor en ciertos detalles y finalmente los vi, acercándose a aquel monolito, llegando hasta pequeñas grietas. Se acercaban a aquel trozo discontinuo, solo para tocarlo y desaparecer. Otros tomaban otro camino e ingresaban por otro camino, entrando directamente hacia el interior, como si de fantasmas se tratara. Y lo peor, aquellos que escalaban, trepando hasta la cima, llegando hasta la parte más alta, hasta aquella antorcha. Y lanzándose dentro. El silbido continuaba y pude ver una pequeña luz, como si hubiera una diminuta llama consumiendo todo lo que tocaba. Pero nada seguro. Hubiera sido mejor si hubiera habido viento, y entonces una feroz comprensión llegó a mi ser. Recordé el olor a sangre que emanaba de cada ciudad. Recordé el olor a sangre y mi cerebro pudo por fin conectar olores ocultos a mi débil situación previa. Notando cómo la sangre predominaba en ciertos lugares. Muy presente cuando visitaba casas, edificios, oficinas. Pero sobre todo más concentrado en los pisos de un monolito con forma de flor, en uno brillante con forma piramidal, en la espada de un monolito con forma de mujer, en las gradas de un coliseo.
pero relacionando el viento. Mi piel no solo no sentía el calor y el frío, tampoco he sentido nunca una ventisca. Aprendí de esas y otras cosas conforme pasó el tiempo, pero yo nunca lo he sentido. Pero sí sabía que el viento movía la arena, el viento movía las olas, se movía en ondas y movía la ropa. Olas que no hicieron presencia en mi viaje oceánico. Arena que no se levantó ni de día ni de noche en aquel desierto. Ondas que escuché, pero no vi ni en Dubái donde teoricé sobre ellas. Y no noté el movimiento de mi ropa desde que llegué. Y esa comprensión porque mis sentidos finalmente captaron otras cosas. No podía ubicar el sonido porque simplemente venía de todas partes. Cuando vi a lo lejos, los edificios en los que resonaba el silbido o lo que fuera, estos en la misma situación que el monolito a unos pasos de mí. Pero había un sonido mucho más fuerte proviniendo cerca mío. Y entonces miré hacia arriba, y no puedo describir lo que sentí cuando noté que aquel monolito ya no miraba hacia el océano. Y finalmente escuché bien el sonido, proveniente muy en lo profundo de aquella estatua. Y eso es todo lo que puedo decir. Solo sé que corrí con todas las fuerzas que me quedaban, huyendo de aquel escenario. Pero todo está demasiado borroso, incluso hay partes que recuerdo con un barco diferente al de mi llegada a aquella tierra, pero nada más. Por lo demás, solo recuerdo correr entre monolitos infinitos. Tengo que decir algo. Después de comer a aquel cazador, mi hambre fue completamente saciada y no tengo deseos de comer nada, pero mi sed sigue presente, como si en toda la carne del cazador no hubiera habido una sola gota de líquido vital. Estoy igual de sediento que antes de devorarlo. Pero eso ya lo solucionaré después, de momento siento. No sé qué siento. Es extraño, es similar a la sensación que tengo cuando me clavan una estaca en el corazón o cuando el sol finalmente logra encontrarme y hacerme estallar en llamas. Pero hay algo ligeramente diferente, algo que creo que debería tener en cuenta. Pero la pereza es demasiada y mi cuerpo lo sabe. Ya no me molesta con los olores de sangre en toda el área. Ya no escucho los silbidos o latidos de ninguna persona o monolito. Incluso me parece demasiado esfuerzo siquiera mover mi cabeza para ver bien dónde estoy, aunque parece una plaza. Es raro no sentir el césped ni ver los árboles. Pero luego de tener este grado de calma, creo que es mejor ignorar esta sensación extraña y solo tomar una siesta. Mirando arriba, hay monolitos cerniéndose a mi alrededor, incluso me parece que se acercan mientras cierro los ojos. Pero mejor para mí, así el sol no me encontrará. ¡Qué sed! Dormiré un poco y continuaré mi búsqueda. En el mundo tiene que quedar algo más que casas, edificios, estatuas y todo tipo de monolitos.